Hay algo que rara vez se dice, algo que la mayoría aprende después de haberlo entregado demasiadas veces. Y quizás tú lo sientes ahora mismo, sin que yo tenga que decírtelo con todas las letras. Esa incomodidad leve en el pecho cuando alguien te pregunta demasiado. Ese instinto antiguo que te susurra, esto no deberías contarlo, pero la costumbre, la presión, o el simple deseo de ser comprendido terminan abriendo una puerta que luego ya no puedes cerrar. 4 cosas que nunca debes revelar a nadie. No es un título para asustarte. No es una lista de prohibiciones religiosas ni un manual de desconfianza. Es una invitación a recordar algo que tu alma ya sabe, pero que la voz del mundo se ha encargado de silenciar. Porque vivimos en una época que nos empuja a contarlo todo, a exponerlo todo, a creer que la transparencia absoluta es sinónimo de autenticidad, y que guardar silencio es, de algún modo, esconderse. Pero hay una diferencia profunda entre ocultar por miedo y proteger por sabiduría. Imagina por un momento que tienes entre las manos una brasa encendida. No es una brasa cualquiera, es el resplandor de algo que ha crecido dentro de ti durante años. Una herida que aún duele al tacto, una semilla que todavía no ha germinado, una promesa que apenas susurras en tus oraciones más íntimas, o ese sueño tan frágil que una sola palabra dicha en el momento equivocado podría quebrarlo para siempre. Sabes que esa brasa tiene calor, sabes que es valiosa, pero también sabes, por experiencia o por instinto, que si la muestras a cualquiera, si la pones sobre la mesa para que todos la vean, 2 cosas pueden ocurrir. La primera, alguien soplará con fuerza, no por maldad, sino por torpeza, y apagará lo que tanto te costó encender. La segunda, alguien intentará tomarla con sus propias manos, sin el cuidado que requiere, y terminará quemándose, y entonces te culpará a ti por haberla mostrado. Por eso la sabiduría antigua, esa que no suele aparecer en los titulares ni en los discursos motivacionales, nos recuerda que no todo lo que vive en nosotros está listo para ser nombrado en voz alta. No todo lo que sentimos necesita un testigo. No toda verdad que llevamos dentro debe ser confesada, compartida o explicada. Y aquí aparece una paradoja hermosa y difícil. Callar no es mentir. Proteger no es engañar. Reservar no es acumular. Es, simplemente, honrar el tiempo sagrado que toda semilla necesita para romper la tierra sin que nadie la pise antes de tiempo. Pero entonces, ¿cómo saber qué guardar y qué compartir? ¿Dónde está la línea entre la transparencia sana y la exposición innecesaria? ¿Cómo distinguir el silencio que sana del silencio que enferma? Eso es exactamente lo que vamos a recorrer juntos en los próximos minutos. No como una clase ni como una lista de reglas, sino como una conversación pausada, como esas que se tienen al borde de una ventana cuando la tarde ya se va y las palabras empiezan a pesar menos y a significar más. Porque probablemente tú ya has vivido las consecuencias de hablar cuando no debías. Quizás lo recuerdas con claridad. Esa vez que compartiste un dolor profundo y la otra persona cambió el tema como si nada. Esa vez que confiaste un sueño y te devolvieron un, realísticamente, eso no va a funcionar. Esa vez que abriste una puerta que creías segura y al otro lado no había comprensión, sino consejos no pedidos, preguntas incómodas, o ese silencio frío que duele más que cualquier palabra. Y también, quizás, has aprendido a callar por miedo. Y eso es distinto, porque callar por miedo encoge el alma. Callar por miedo es apagar la brasa tú mismo antes de que alguien más lo haga. Y no se trata de eso. No se trata de vivir con el puño cerrado, desconfiando de todos. Se trata de aprender a abrir la mano solo cuando el otro ha demostrado que sabe sostener sin aplastar. Hay una imagen antigua que me acompaña mientras pienso en esto. La imagen de un pescador en la orilla, al amanecer. Ha estado toda la noche en el agua, y en su red hay peces que brillan con la primera luz. Pero no saca todos a la vez. No los muestra todos al sol de golpe. Sabe que algunos necesitan más tiempo en el agua. Sabe que exponerlos antes de tiempo los mataría. Y no es por desconfianza hacia el sol. Es por respeto a la vida que aún está frágil. Tú eres ese pescador. Y lo que llevas dentro es esa red. No tienes que mostrarlo todo para ser honesto. No tienes que explicarlo todo para ser bueno. No tienes que justificar tu silencio para ser digno de confianza. Y aquí quiero hacer una pausa, porque quizás en este momento algo dentro de ti se está aflojando. Quizás has pasado años sintiéndote culpable por no contar tu vida entera. Quizás alguien te dijo que, si no lo compartes, es porque no lo superas, o que, la verdad os hará libres, y entendiste que verdad significaba decirlo todo, a todos, en todo momento. Pero hay una verdad más honda que esa. Una verdad que no teme el silencio. Una verdad que no necesita ser dicha para ser real. 4 cosas.
Solo 4. No son todas, pero son las que más duelen cuando se pierden. Y también las que más fortalecen cuando se protegen. La primera tiene que ver con la herida que aún está abierta. No con la cicatriz, no con el recuerdo, sino con esa zona de tu interior donde el tacto aún duele. Donde la palabra aún quema. Donde el perdón no ha llegado del todo, o ha llegado pero la memoria sigue sangrando un poco. Esa herida no está hecha para ser mostrada a cualquiera. No porque sea vergonzosa, sino porque es sagrada. Y lo sagrado, en casi todas las tradiciones que han entendido algo de la vida interior, se guarda en un lugar apartado. No por miedo a los profanadores, sino por respeto al misterio. La segunda tiene que ver con la semilla que aún no ha brotado. Esa intuición, ese proyecto, ese cambio que apenas está tomando forma en la oscuridad de tu corazón. Mostrarlo antes de tiempo es como abrir el horno mientras el pan aún está creciendo. El colapso es casi seguro, no porque los demás tengan mala intención, sino porque las palabras, una vez dichas, adquieren una forma que la semilla aún no tiene. Y al nombrarla demasiado pronto, la encajas en un molde que no es el suyo. La tercera tiene que ver con el sueño frágil, ese deseo tan profundo que casi da miedo nombrarlo en voz alta. Puede ser un anhelo de paz, de cambio, de encuentro, de soledad, de servicio. El sueño frágil se diferencia de la semilla en que no necesita crecer para ser valioso. Ya es valioso tal como está, pero es tan delicado que una mirada escéptica, una risa nerviosa, o un «eso no es para tanto», pueden hacer que el sueño se esconda tan adentro que luego cueste décadas volver a encontrarlo. Y la cuarta tiene que ver con la promesa que aún no se ha cumplido. No una promesa hecha a otro, sino esa palabra que te diste a ti mismo en un momento de claridad. Puede ser un compromiso silencioso con tu integridad, con tu sanación, con tu manera de amar. Esa promesa no necesita testigos. Necesita tiempo, necesita silencio, necesita que la riegues sin tener que explicarle a nadie por qué lo haces. 4 cosas: una herida, una semilla, un sueño, una promesa. Y ahora, antes de seguir, quiero que hagas algo conmigo. No es un ejercicio extraño ni una técnica de autoayuda. Es solo un respiro. Cierra los ojos si puedes. Si no, baja la mirada. Pon una mano sobre tu pecho, donde leid más fuerte. Y pregúntate en silencio: ¿cuál de estas 4 cosas he expuesto antes de tiempo? ¿Cuál he mostrado a quien no supo sostenerla? ¿Y cuál, quizás, he guardado con tanta fuerza que ya ni yo puedo sentir su calor? No necesitas responderme. No estás en un consultorio ni en un confesionario. Solo estás aquí, con esta conversación, con esta voz que no te pide que cambies nada, solo que recuerdes. Porque lo que vas a descubrir en los siguientes minutos no es una doctrina nueva. Es una memoria antigua, esa sabiduría que tus abuelos quizás vivían sin explicar. Ese instinto que llamamos no hablar de ciertas cosas, y que la psicología moderna comienza a redescubrir como inteligencia emocional, como límite sano, como autoprotección consciente. Pero aquí lo vamos a nombrar de otra manera. Vamos a nombrarlo como custodia del fuego, porque cada persona lleva dentro un hogar, y no todo visitante merece sentarse junto al fuego. No toda conversación merece llegar hasta las brasas más profundas. Y esto no es soberbia, no es aislamiento, es, precisamente, lo contrario al miedo. Porque solo quien ha aprendido a proteger su fuego puede un día compartirlo sin quemarse ni quemar. Solo quien ha sabido callar a tiempo puede un día hablar con verdadera libertad. Así que quédate conmigo, no porque esto vaya a darte una fórmula mágica, sino porque lo que viene ahora es un recorrido por ese territorio interior que casi nadie te enseña a habitar. El territorio donde decides no por impulso, sino por discernimiento, donde callas no por cobardía, sino por reverencia, donde muestras no por presión, sino porque el momento y la persona son los indicados. Y para recorrer ese territorio, vamos a hacer algo inusual. Vamos a acompañarnos de una mirada muy antigua. Una mirada que viene de alguien que también aprendió por las malas que no todo lo que se vive debe contarse. Alguien que caminó durante años con el fuego dentro y que solo cuando entendió el valor del silencio pudo realmente encender algo en los demás. Esa mirada tiene un nombre que quizás asocias con impulsividad, con negaciones, con caídas y con lágrimas amargas. Pero también con un amor que aprendió a callar para no dañar. Con una lealtad que maduró en el silencio mucho más que en las palabras. Esa mirada es la de Pedro, y en los próximos minutos, sin prisa, vamos a sentarnos junto a él para aprender algo que ninguna prédica te ha enseñado. Algo que no está en los carteles bonitos ni en los versículos de moda. Algo que solo se aprende cuando has hablado de más, cuando te has arrepentido de haber abierto la boca,
cuando has sentido el vacío que deja una palabra dicha a quien no debía. 4 cosas que nunca debes revelar a nadie. No es un secreto, es una llave, y ya estás aquí para recordar cómo usarla. Vamos ahora a la segunda capa. Porque lo que acabas de escuchar no es una advertencia para cerrarte al mundo. No es un llamado a construir muros más altos alrededor de tu vida. Sería muy fácil malinterpretar todo esto y terminar pensando que la solución es no confiar en nadie, no abrirte jamás, vivir con la guardia siempre levantada. Pero esa no es la sabiduría de la que estamos hablando. Eso es miedo disfrazado de protección. Y el miedo, aunque parezca lo mismo, nunca protege realmente. Solo aplaza el dolor o lo transforma en soledad. Hay una diferencia profunda entre guardar silencio por prudencia y callar por desconfianza. La primera nace de una certeza interna. Esto que llevo dentro es valioso, y merece ser recibido con cuidado. La segunda nace de una herida. Nadie es digno de saber quién soy realmente. Y aunque en la superficie ambas parecen iguales, ambas callan, ambas reservan, ambas eligen no decir, en su raíz son opuestas. Una construye, la otra destruye lentamente. Por eso necesitamos entender el significado oculto de estas 4 cosas que nunca debes revelar a nadie. No como una ley, sino como un mapa. Porque el problema no es hablar. El problema es a quién, cuándo, cómo, y sobre todo, por qué. Y para entender eso, tenemos que desmontar una idea que la cultura moderna ha vuelto casi sagrada. La idea de que compartirlo todo nos hace más auténticos. Vivimos en una época que ha confundido exposición con honestidad. Abrirse a cualquiera se ha convertido en un mandamiento emocional. Si no cuentas tu historia, si no pones tus heridas sobre la mesa, si no muestras tus sueños como si fueran mercancía en un escaparate, entonces alguien te dirá que tienes bloqueos, que eres reservado, que te cuesta confiar. Y puede que incluso te lo digas a ti mismo. Pero hay una verdad más incómoda que esa. No todo el mundo merece el privilegio de conocerte por dentro. Y aquí aparece una palabra que quiero que sostengamos juntos: discernimiento. No es una palabra complicada. Significa simplemente la capacidad de distinguir, de saber diferenciar. Y en este contexto, discernir es saber qué persona, qué momento, qué intención, qué espacio merece recibir cada una de esas 4 cosas que llevas dentro. Porque no todas las heridas deben ser contadas al mismo amigo. No todas las semillas deben ser nombradas en la misma conversación. No todos los sueños frágiles merecen la misma audiencia. No todas las promesas internas necesitan un testigo externo. El significado oculto de esta enseñanza es que tu interioridad tiene una geografía. No es un terreno plano donde todo se puede mostrar igual. Hay zonas profundas, zonas superficiales, zonas protegidas, zonas compartidas. Y el arte de vivir con sabiduría no consiste en mostrarlo todo o en ocultarlo todo. Consiste en saber qué pertenece a cada zona. Piensa en una casa. No todas las habitaciones de tu casa están abiertas a cualquier visitante. Hay una entrada, una sala, quizás una cocina donde compartes una comida con amigos cercanos. Pero también hay habitaciones más privadas. Y luego hay un lugar, quizás un pequeño rincón, quizás un cuarto al fondo, que solo tú conoces. Ese espacio no está vacío ni está sucio. Está vivo. Es donde guardas lo que aún está en proceso, lo que duele, lo que crece, lo que espera. No por vergüenza, sino por respeto al misterio de tu propio devenir. Esa casa eres tú, y las 4 cosas de las que hablamos: la herida abierta, la semilla que no ha brotado, el sueño frágil, la promesa interna, no pertenecen a la sala de estar. Pertenecen a esa habitación más profunda. Y mostrarlas antes de tiempo, a quien no ha demostrado que puede entrar con cuidado, no es autenticidad. Es como abrir la puerta de tu habitación más íntima a un extraño que ni siquiera se ha quitado los zapatos. Ahora, para entender esto con más claridad, necesitamos mirar un patrón que se repite una y otra vez en la experiencia humana. No es un patrón religioso ni cultural. Es un patrón espiritual, de esos que aparecen en todas las tradiciones que han observado con honestidad el corazón humano. Y ese patrón dice algo muy simple pero muy fácil de olvidar. Lo que se muestra sin protección tiende a deformarse. No porque el mundo sea malo, no porque las personas quieran hacer daño, sino porque la mirada del otro, incluso cuando es amorosa, siempre tiene un filtro. Siempre tiene una historia, una herida, un deseo, un miedo. Y cuando pones algo muy frágil delante de esa mirada, esa fragilidad se refleja en el filtro del otro y vuelve a ti distorsionada. Entonces puedes terminar creyendo que tu herida es vergonzosa solo porque alguien se incomodó al escucharla.
O que tu sueño es ridículo solo porque alguien no supo sostener su grandeza. O que tu promesa interna no vale la pena solo porque alguien respondió con un consejo práctico que mató toda la poesía. El significado oculto es este. No todas las miradas están entrenadas para ver lo sagrado. Y no porque las personas sean malas, sino porque lo sagrado no se entrena en las escuelas. Se entrena en el silencio, en la propia herida elaborada, en la propia semilla cuidada. Y quien no ha hecho ese trabajo interior, por muy buena intención que tenga, no podrá recibir lo más profundo tuyo sin romperlo un poco. Por eso la enseñanza antigua, esa que Pedro aprendió con lágrimas y con años, nos dice que hay 4 cosas que nunca debes revelar a nadie. Pero el énfasis no está en nadie. El énfasis está en revelar. Porque revelar no es simplemente decir. Revelar es mostrar algo que aún no está listo para ser visto. Es como sacar una planta del suelo para enseñarle a alguien las raíces. La planta quizás sobreviva, pero siempre quedará más débil. Y aquí quiero que notes algo importante. Esta enseñanza no es un secreto reservado para unos pocos iluminados. Es una sabiduría que muchas personas han descubierto por sí mismas, después de haber hablado de más. Después de haber confiado en quien no debían. Después de haber abierto la puerta y no haber encontrado el cuidado que esperaban. Y ese dolor, ese arrepentimiento silencioso, no es un castigo. Es una lección que el alma se da a sí misma para aprender a distinguir. Ahora, para que esto sea aún más claro, vamos a nombrar un marco conceptual que te ayudará a recordar cuándo es seguro mostrar algo y cuándo es mejor guardarlo. No es una fórmula matemática, pero es un ancla para los días de confusión. Llamémoslo el principio de la triple pregunta. Antes de revelar cualquiera de esas 4 cosas, pregúntate en silencio 3 cosas. La primera, ¿esta persona ha demostrado que puede sostener mi vulnerabilidad sin usarla en mi contra? No me refiero a maldad evidente. Me refiero a la capacidad de escuchar sin interrumpir, de acompañar sin resolver, de estar presente sin cambiar el tema hacia sí mismo. Esa capacidad no es común, y no tiene nada que ver con el cariño. Hay personas que te quieren de verdad y que, sin embargo, no saben sostener una herida. Se asustan, dan consejos, minimizan, o se van. No porque no te quieran, porque no aprendieron, y no es tu trabajo enseñarles con tus propias heridas como material de práctica. La segunda pregunta, ¿este momento es el adecuado? Porque a veces la persona es la indicada, pero el momento no. Quizás la otra persona está atravesando su propia tormenta. Quizás el lugar no permite intimidad. Quizás tú mismo no estás en calma, y lo que buscas al contar no es compartir sino descargar. Y descargar no es lo mismo que revelar. Descargar es vaciar, revelar es ofrecer. Descargar puede aliviar por un momento, pero rara vez sana. Porque la sanación no viene de ser escuchado por cualquiera. Viene de ser recibido por quien sabe lo que recibe. La tercera pregunta, ¿qué espero al contar esto? Porque muchas veces contamos algo íntimo esperando algo que la otra persona no puede darnos. Esperamos validación, y recibimos consejos. Esperamos consuelo, y recibimos indiferencia. Esperamos que nos digan, qué fuerte, cómo has podido, y nos dicen, pues a mí me pasó algo peor. La expectativa no dicha es una de las causas más grandes de dolor en las relaciones humanas. Y cuando revelas algo profundo, si no has revisado qué esperas, entregas tu tesoro a cambio de una moneda que quizás nunca llegue. El significado oculto de las 4 cosas que nunca debes revelar no es una lista de prohibiciones. Es una invitación a hacer estas 3 preguntas antes de abrir la boca. Porque cuando aprendes a hacerlas, algo cambia en tu interior. Ya no hablas por impulso. No callas por miedo. Actúas por discernimiento. Y eso, aunque no lo parezca, es una de las formas más altas de libertad. Hay una imagen que me ayuda a sostener esto. La imagen de un jardinero que conoce cada una de sus plantas. Sabe cuáles necesitan sol directo y cuáles prefieren la sombra. Sabe cuáles florecen mejor a la vista de todos y cuáles necesitan un rincón protegido para no ser aplastadas por el viento. El jardinero no esconde las plantas por miedo. Las protege por conocimiento. Sabe que cada una tiene su tiempo, su lugar, su forma de ser mostrada. Tú eres ese jardinero, y lo que llevas dentro, heridas, semillas, sueños, promesas, son tus plantas. No todas están listas para ser vistas. No todas necesitan el mismo tipo de mirada. Y no por eso son menos valiosas. Al contrario, las más valiosas suelen ser las que más cuidado requieren. Ahora, y esto es importante decirlo, este discernimiento no significa que debas vivir solo o que nunca debas compartir tu vida con nadie. El ser humano no está hecho para la soledad absoluta. Está hecho para la comunión.
Pero la comunión verdadera no es la exposición sin filtro, es el arte de mostrarse progresivamente, en la medida en que el otro va demostrando su capacidad de recibir. Es como bailar. No empiezas con los pasos más difíciles. Empiezas con un gesto pequeño, observas cómo responde el otro, y solo entonces, si hay reciprocidad y cuidado, das un paso más. Las 4 cosas que nunca debes revelar a nadie no son un secreto que debas guardar para siempre. Son un tesoro que debes aprender a entregar solo cuando has encontrado a alguien que sabe lo que significa recibir un tesoro. Y eso, amigo mío, no se encuentra en cada esquina. Pero cuando aparece, cuando encuentras a esa persona, quizás un amigo, quizás un compañero de camino, quizás alguien que también ha aprendido a callar, entonces la revelación no destruye. Construye, no expone, enriquece, no deja heridas, la sana, porque hay una diferencia más. Revelar desde el discernimiento no te deja vacío, te deja más entero, porque no has entregado algo para llenar un vacío, has compartido algo desde tu plenitud. Y esa es la clave que casi nadie entiende. Las 4 cosas que nunca debes revelar a nadie, hasta que encuentres a alguien que sepa recibirlas. Y ese, hasta, no es un castigo, es una promesa, porque mientras tanto, ese silencio no es ausencia, es tierra fértil, es donde tus heridas aprenden a cicatrizar sin que nadie las toque antes de tiempo. Donde tus semillas echan raíces sin que nadie las desentierre por curiosidad. Donde tus sueños frágiles se fortalecen sin tener que defenderse de miradas escépticas. Donde tus promesas internas se vuelven hueso sólido, capaz de sostenerte incluso cuando todo lo demás tambalea. Eso es el significado oculto. Eso es lo que Pedro entendió después de haber hablado cuando no debía, después de haber negado, después de haber llorado. No aprendió a callar por miedo, aprendió a callar por sabiduría. Y esa sabiduría, la que nace del error y del perdón, es la que vamos a mirar más de cerca en lo que sigue. Porque ahora sí, ha llegado el momento de sentarnos junto a esa hoguera antigua, con la mirada de aquel que aprendió con el corazón roto que no todo lo que se siente debe decirse. Y desde allí, desde esa intimidad que no teme al silencio, vamos a entender por qué proteger estas 4 cosas no es egoísmo. Es la forma más profunda de amor hacia ti mismo y, paradójicamente, hacia los demás. Y ahora sí, ahora vamos a encender esa lámpara antigua que alumbra desde dentro, no para deslumbrar, sino para mostrar los contornos de lo que siempre estuvo ahí. Porque hasta aquí hemos hablado de la herida, de la semilla, del sueño frágil y de la promesa interna. Hemos nombrado el discernimiento como la llave, pero una llave sin una puerta no es más que un trozo de metal. Y una enseñanza sin una historia no es más que un eco sin cuerpo. Necesitamos una historia que nos recuerde que esto no es teoría. Es carne, es sangre, es sudor, es lágrimas derramadas en la madrugada, cuando ya no queda nadie mirando y el alma se encuentra cara a cara con sus propias preguntas. Y hay una historia así, una historia que viene de muy lejos, de orillas de un lago que ya no existe como entonces, de noches de pesca vacía y de mañanas que cambiaron la vida de un hombre que nunca se sintió preparado. Ese hombre se llamaba Simón, pero tú lo conoces por otro nombre, lo conoces como Pedro. Y si hay alguien que entendió por las malas qué cosas nunca deben revelarse a nadie, ese es él. Porque Pedro fue un hombre de palabra fácil, de impulso rápido, de corazón tan grande como su boca. Y eso, que en los momentos de calma parecía una virtud, en los momentos de fuego se convirtió en su condena. Él no planeaba fallar, él no planeaba negar, pero cuando la presión llegó, cuando el miedo apretó, cuando la mirada de una desconocida lo atravesó en un patio cualquiera, sus palabras salieron solas. Y negó, no una vez, no 2, 3 veces, como si el número 3 fuera el eco de algo que aún no entendía. Pero aquí no estamos para juzgar a Pedro, estamos para aprender de él, porque lo que ocurrió después de esa noche es mucho más importante que lo que ocurrió durante ella. Después vino el llanto, un llanto amargo, de esos que no se pueden ocultar, de esos que salen desde un lugar tan profundo que parece que el cuerpo entero se va a romper. Y en ese llanto, Pedro entendió algo que ninguna enseñanza teórica le había podido transmitir. Sus palabras habían sido más rápidas que su corazón. Y había revelado algo que no debía revelar. No había revelado un secreto ajeno. Había revelado su propia fragilidad en el momento equivocado, delante de las personas equivocadas, y eso le había costado más que una noche de vergüenza. Le había costado encontrarse con su propia sombra. Pero la historia de Pedro no termina ahí. No se queda en el patio, en el gallo que canta, en la mirada que se cruza desde el fondo de la sala.
La historia sigue, y sigue de una manera que a muchos les resulta incómoda porque no encaja con la idea de que el silencio es solo para los sabios. Pedro aprendió que el silencio también es para los que tropiezan, para los que hablan de más, para los que se arrepienten con el alma en un puño. Lo que Pedro descubrió, después de esas lágrimas, es que hay un momento para callar y un momento para hablar. Pero que el momento para callar no es solo antes de hablar. A veces el momento para callar es después de haber hablado de más. Porque después de la palabra dicha sin cuidado, viene un silencio que no es vacío. Es un silencio de duelo. Es el silencio de quien recoge los pedazos de lo que rompió sin querer. Y ese silencio, aunque duele, es sagrado. Porque en él, Pedro no se escondió para siempre. En él, Pedro se encontró con algo que no sabía que tenía. La posibilidad de empezar de nuevo sin tener que explicar nada a nadie. Y aquí está la lección que casi nadie cuenta. Cuando Pedro negó, no estaba contando su herida más profunda. Estaba actuando desde el miedo. Pero tú y yo no estamos hablando de actuar desde el miedo. Estamos hablando de esas 4 cosas que llevas dentro y que no debes revelar a nadie porque aún están en proceso. Y Pedro, en su caída, nos enseña algo paradójico. A veces revelamos lo que no debemos revelar no porque queramos, sino porque el miedo nos arranca las palabras. Y luego, cuando el miedo pasa, nos quedamos con la sensación de haber sido desnudados por un viento que no elegimos. Pero la sabiduría que Pedro alcanzó después no fue la de un hombre que aprendió a controlar su lengua por disciplina. Fue la de un hombre que aprendió a escuchar su corazón antes de que su boca se abriera. Porque hay una diferencia entre hablar desde el impulso y hablar desde la quietud. Y esa diferencia se aprende, como la aprendió Pedro, en el silencio de la madrugada, cuando el lago está en calma y las olas no golpean, solo susurran. Imagina por un momento la escena, no la del patio, que ya la conocemos demasiado. Imagina años después. Pedro ya no es aquel pescador impulsivo que saltaba del barco al agua sin pensar. Es un hombre que ha caminado, que ha caído, que ha llorado, que ha vuelto a levantarse. Y ahora está sentado junto a un fuego, pero no un fuego de interrogatorio. Un fuego de compañía. Alguien está a su lado. Alguien que no pregunta todo. Alguien que sabe que el silencio también es una respuesta. Y en ese fuego, Pedro habla. Pero habla diferente. No todo. No como antes. Habla lo que debe ser dicho, en el momento que debe ser dicho, a quien ha demostrado que sabe escuchar. Ese es el patrón que quiero que veas. No es un patrón de ocultamiento perpetuo. Es un patrón de maduración. Porque lo que no debes revelar hoy, quizás puedas revelarlo mañana. Y lo que no debes revelar a esta persona, quizás puedas revelarlo a otra. Y lo que no debes revelar en voz alta, quizás puedas escribirlo en un cuaderno, o decirlo en una oración, o susurrarlo al viento en un lugar donde nadie te escuche. Revelar no significa necesariamente contarlo a otro ser humano. A veces revelar es simplemente nombrar para ti mismo lo que llevas dentro, y eso ya es un acto de valentía. Pedro entendió algo hermoso y terrible al mismo tiempo, que hay preguntas que no necesitan respuesta dicha. Que hay dolores que no necesitan ser comprendidos por nadie más que por uno mismo. Que hay sueños que se fortalecen en el silencio mucho más que en la celebración anticipada. Y que hay promesas que se vuelven más verdaderas cuando no necesitan un testigo que las aplauda. Pero cuidado, porque esto podría sonar como una invitación al aislamiento. Y no lo es. Pedro no se aisló. Pedro amó. Pedro acompañó. Pedro sirvió. Pedro dio su vida, según nos han contado, de una manera que no fue silenciosa. Pero aprendió que el silencio no es ausencia de palabra. El silencio es una forma de presencia más profunda. Cuando callas lo que aún no debe ser dicho, no estás ausente. Estás más presente que nunca, porque estás protegiendo algo que necesita tu protección para crecer. Hay una imagen que me acompaña mientras pienso en Pedro junto a ese fuego. La imagen de un alfarero frente a su rueda. El barro gira, las manos moldean, pero el alfarero no habla. No porque no tenga nada que decir, porque sabe que las palabras, en ese momento, romperían la forma que aún no está firme. El barro necesita presión, necesita agua, necesita movimiento. Pero también necesita silencio. Necesita que el alfarero no interrumpa el proceso con explicaciones. Y luego, cuando la vasija está lista, cuando el barro ha sido cocido en el horno y ya no se rompe con el roce, entonces el alfarero puede mostrarla. Entonces puede decir, esto es lo que he hecho. Pero no antes. Tú eres ese alfarero y ese barro al mismo tiempo. Y las 4 cosas, herida, semilla, sueño, promesa, son las vasijas que estás moldeando. No las muestres antes de que el horno las endurezca. Porque antes de ese momento, cualquier mirada mal puesta,
cualquier dedo imprudente, cualquier comentario bien intencionado pero torpe, puede deformar lo que tanto trabajo te está costando crear. Y aquí quiero detenerme en algo que Pedro nos regala desde su propia experiencia. Él no solo aprendió a callar, aprendió a distinguir entre el silencio que nace del miedo y el silencio que nace del amor. Porque cuando negó conocer a su amigo, ese silencio, esa negación, nació del miedo. Y ese silencio lo partió por la mitad. Pero años después, cuando ya no era el mismo, cuando había sido perdonado y se había perdonado, su silencio era otro. Era un silencio que no escondía nada. Era un silencio que esperaba. Un silencio que sabía que no todo debe ser dicho al mismo tiempo. Hay una tradición muy antigua que dice que Pedro, en sus últimos años, hablaba menos y escuchaba más. Que sus palabras eran breves pero pesaban como piedras de río, lisas por dentro y duras por fuera. Que cuando alguien le preguntaba por su caída, no daba detalles. Solo decía algo así como, el amor me encontró donde el miedo me había dejado. Y esa frase, tan corta, contiene más sabiduría que muchos discursos largos. Porque Pedro había entendido que lo más importante de su historia no era cómo había caído, sino cómo había aprendido a levantarse sin tener que contar cada detalle de la caída. Y eso, amigo mío, es directamente aplicable a tu vida. Porque tú también tienes caídas. Tú también tienes noches de patio y gallos que cantan. Tú también has dicho palabras que no debías decir. Has revelado heridas antes de tiempo. Has contado sueños frágiles a quien los aplastó con un comentario. Has mostrado semillas que aún no habían brotado y se secaron por el exceso de luz. Has compartido promesas internas que luego se murieron de vergüenza porque alguien se rió sin querer. Y puede que ahora, al recordarlo, sientas esa mezcla de vergüenza y cansancio. Esa sensación de que ya no sabes a quién contarle nada. Y quizás has llegado al extremo contrario. No cuentas nada a nadie, ni siquiera lo que sería sano compartir. Porque el miedo a repetir el dolor te ha vuelto una fortaleza inexpugnable. Y dentro de esa fortaleza, las 4 cosas que debías proteger se están asfixiando por falta de aire. Porque también es verdad que el silencio absoluto mata. No solo lo que se dice, también lo que se calla cuando debería ser dicho. Por eso la historia de Pedro no es una historia de silencio perpetuo. Es una historia de silencio sabio. Y la diferencia entre el silencio que protege y el silencio que asfixia es una línea muy fina que solo se aprende a distinguir con la práctica, con el error, con el perdón y con el tiempo. Lo que Pedro descubrió, y que nosotros podemos descubrir con él, es que hay un orden en la revelación. No todo se revela al mismo tiempo ni a la misma persona. Ni siquiera a la misma persona en diferentes momentos. Porque la persona que escucha también cambia. Y lo que era seguro revelar ayer, quizás hoy ya no lo es. Y lo que era peligroso revelar hace un año, quizás hoy es exactamente lo que necesitas compartir para seguir creciendo. Esta es la danza del discernimiento. Y Pedro, con sus pies de pescador, con sus manos callosas, con su corazón roto y rehecho, aprendió a bailarla. No perfectamente, no sin tropezar, pero aprendió, y nosotros también podemos aprender. Porque al final, lo que estas 4 cosas nos enseñan no es cómo escondernos del mundo. Es cómo estar en el mundo sin perdernos a nosotros mismos. Cómo tener una vida interior tan rica y tan bien custodiada que podamos salir a encontrarnos con los demás, no desde la necesidad de ser validados, sino desde la plenitud de quien sabe lo que lleva dentro y no necesita mostrarlo todo para sentirse real. Pedro, al final de sus días, ya no era aquel que negaba por miedo. Era aquel que callaba por amor. Callaba para no dañar. Callaba para no presionar. Callaba para que el otro tuviera su propio espacio para crecer. Y ese silencio, que al principio parecía debilidad, se había convertido en la forma más alta de fortaleza. Ahora, después de esta historia, después de haber caminado un rato con Pedro junto a ese fuego, después de haber visto sus lágrimas y su aprendizaje, podemos preguntarnos algo muy íntimo. ¿Cuál de esas 4 cosas estás mostrando demasiado pronto? ¿Cuál estás guardando con tanto miedo que ya ni tú puedes sentir su calor? Y quizás, también, ¿a quién podrías empezar a mostrarle una pequeña parte? No toda, solo una pequeña parte, para que tu silencio no se convierta en soledad. Porque el camino de Pedro no termina en el silencio. Termina en un equilibrio que pocos alcanzan. El equilibrio de quien sabe qué decir, a quién, cuándo, y sobre todo, por qué lo dice. Y ese equilibrio no se logra con reglas. Se logra con presencia. Con la presencia que nace de haberse encontrado a uno mismo en el silencio, y de haberse dejado encontrar por el amor que no necesita preguntarlo todo para entenderlo todo. Y ahora, con esa historia en el corazón, vamos a dar un paso más.
Porque el conocimiento de Pedro no se quedó en su propia vida. Se filtró en enseñanzas que han llegado hasta nosotros, a veces deformadas, a veces incompletas. Pero hay 3 destellos, 3 miradas que vienen de esa tradición, que pueden iluminar tu camino de una manera práctica y profunda. No son mandamientos, no son recetas, son como 3 ventanas que se abren en una habitación oscura. Cada una deja entrar una luz diferente. Y cuando las miras juntas, empiezas a ver contornos que antes no veías. 3 cosas que Pedro aprendió en el silencio. 3 cosas que pueden cambiar para siempre la manera en que guardas y compartes tu mundo interior. Pero eso, amigo mío, lo dejamos para el siguiente momento. Porque lo que acabas de recorrer ya es mucho para una sola noche. Y lo que viene merece que llegues con el corazón aún tibio, aún abierto, aún dispuesto a recibir sin defenderse. Así que respira, quédate un momento más en ese fuego con Pedro. No tengas prisa, porque las 4 cosas que nunca debes revelar a nadie no son una urgencia. Son una lentitud sagrada, y lo sagrado, como bien sabía Pedro después de su larga noche, no se apresura. Se habita. Llegamos ahora al lugar donde la reflexión se vuelve práctica sin perder su alma. Porque hasta aquí hemos hablado de la herida, de la semilla, del sueño frágil y de la promesa interna. Hemos mirado el discernimiento como una brújula. Hemos caminado junto a Pedro en su noche más oscura y en sus mañanas más claras. Pero aún falta algo, falta el mecanismo, falta entender cómo ocurre, paso a paso, ese proceso interior que transforma el impulso de hablar en la sabiduría de callar, y el miedo a callar en la libertad de hablar cuando es debido. Porque no basta con saber qué cosas proteger, no basta con tener una lista mental. El alma humana no funciona con listas, funciona con ritmos, con procesos, con lentas transformaciones que ocurren en la oscuridad del corazón, como las raíces crecen sin que nadie las vea. Y lo que necesitas ahora no es más información. Necesitas un mapa que te muestre, desde dentro, cómo se construye esa capacidad de custodiar tu fuego sin apagarlo. Ese mapa existe, no está escrito en piedra, pero está escrito en la experiencia de todos los que han aprendido a caminar entre el silencio y la palabra sin perderse en ninguno de los 2 extremos. Y hoy quiero compartirlo contigo, no como una doctrina, sino como una descripción de algo que quizás ya estás viviendo sin saberlo. Algo que tu alma ya está haciendo, aunque tu mente aún no tenga las palabras para nombrarlo. Llamémoslo el mecanismo de la custodia interior. Y tiene 5 pasos, no son lineales del todo. A veces se entrecruzan, a veces retrocedes, a veces saltas de uno a otro sin aviso. Pero si los miras con calma, verás que todos ellos están operando en tu vida, aunque sea de manera inconsciente. Y el propósito de nombrarlos es precisamente ese: hacer consciente lo que antes era automático, para que puedas elegir en lugar de reaccionar. El primer paso de este mecanismo es la percepción del valor. Suena simple, pero no lo es. Porque no puedes proteger lo que no has reconocido como valioso. Y la mayoría de las personas viven con una relación muy confusa con su propio mundo interior. No saben si lo que sienten es importante o es un exceso. No saben si lo que sueñan merece ser cuidado o es una tontería pasajera. No saben si su dolor es una señal sagrada o un estorbo que deberían superar rápido. Y esa confusión es la puerta abierta para que todo se revele a cualquiera, en cualquier momento, sin ningún criterio. La percepción del valor comienza con una pregunta muy sencilla que casi nadie se hace. ¿Esto que llevo dentro, sea dolor, sea deseo, sea esperanza, sea miedo, tiene dignidad propia? ¿Merece existir aunque nadie más lo sepa? ¿Merece mi propio respeto aunque nunca lo comparta con nadie? Porque si la respuesta es no, entonces no hay custodia posible. Entregarás tu interior a cualquiera que te preste atención, porque estarás buscando fuera la validación que no te das a ti mismo. Y eso, aunque no lo parezca, es la raíz de casi todas las revelaciones imprudentes. No es que la gente sea ingenua, es que no han aprendido a mirar su propio mundo interior y decir: esto es valioso, independientemente de lo que opinen los demás. El segundo paso es la diferenciación de niveles. No todo lo que llevas dentro tiene el mismo grado de intimidad. Hay pensamientos que puedes compartir con un desconocido en un autobús. Hay sentimientos que solo compartes con amigos cercanos. Hay heridas que solo caben en una conversación con alguien que ha caminado por un dolor similar. Y hay un núcleo, un centro pequeño y caliente, que probablemente solo tú puedes habitar. Y eso no es un defecto. Es la arquitectura natural del alma. El problema es que la cultura moderna ha aplanado esta arquitectura. Nos ha dicho que todo debe ser visible, que todo debe ser compartido, que no hay zonas prohibidas. Y eso, aunque suene liberador,
en realidad es una forma de violencia contra la propia intimidad. Porque la intimidad no es un secreto vergonzoso. La intimidad es la tierra fértil donde crece lo más auténtico de ti. Y si la expones constantemente, esa tierra se vuelve estéril, pisoteada por demasiadas miradas. La diferenciación de niveles te permite saber, en cada momento, de qué parte de ti estás hablando. Y esa claridad es la que te permite decidir si esa parte debe ser mostrada o no. Porque no es lo mismo mostrar la superficie que mostrar la raíz. Y a menudo, cuando sentimos que hemos hablado de más, no es porque lo que dijimos fuera malo. Es porque lo sacamos del nivel profundo al nivel superficial sin la protección que ese nivel profundo requiere. El tercer paso es la observación del umbral. Aquí entramos en un terreno más sutil. Porque no basta con saber que algo es valioso y que pertenece a un nivel íntimo. También necesitas saber cuándo estás a punto de revelarlo. Y eso requiere una habilidad que casi nadie enseña. La capacidad de sentir el umbral antes de cruzarlo. El umbral es ese momento, ese instante, en el que estás a punto de decir algo y sientes una pequeña tensión en el cuerpo. Quizás un nudo en la garganta. Quizás un aceleramiento del corazón. Quizás una sensación de calor en el pecho o un leve temblor en las manos. Ese es el umbral, y lo que ocurre en ese instante es decisivo. Porque la mayoría de las personas lo ignoran. Sienten la tensión y la interpretan como la necesidad de hablar, como si el cuerpo les estuviera pidiendo que saquen lo que tienen dentro. Pero en realidad, muchas veces esa tensión es una señal de alerta. Es tu sabiduría interior diciéndote: cuidado, esto que vas a decir es importante, y no estás seguro de que este sea el momento ni la persona. La observación del umbral consiste en detenerse justo ahí, en no cruzar automáticamente, en respirar una vez, 2 veces, y preguntarte en silencio: ¿realmente quiero revelar esto ahora? ¿O solo estoy reaccionando a la presión del momento? Y si después de esa pausa la respuesta sigue siendo sí, entonces puedes hablar. Pero habrás hablado desde la elección, no desde el impulso. Y eso cambia todo. El cuarto paso es la prueba del recipiente. Este es quizás el más práctico de todos. Porque no se trata solo de lo que hay dentro de ti. Se trata de quién está al otro lado para recibirlo. Y aquí la tradición que Pedro representa nos ofrece una imagen muy clara. No eches tus perlas a los cerdos. Suena duro, pero no es un juicio sobre los demás. Es una advertencia sobre la futilidad de entregar algo valioso a quien no tiene la capacidad de recibirlo. No porque los demás sean malos, sino porque cada persona tiene su propio nivel de desarrollo emocional y espiritual. Y pretender que alguien reciba tu herida más profunda cuando él mismo no ha aprendido a sostener la suya es como pedirle a un niño que cargue una piedra de molino. La prueba del recipiente es simple. Antes de revelar algo importante, observa a la otra persona. No lo que dice, sino lo que hace. ¿Ha guardado secretos tuyos antes? ¿Ha mostrado discreción? ¿Ha escuchado sin interrumpir? ¿Ha respondido con empatía o con consejos apresurados? ¿Ha usado información íntima en tu contra o en chismes? Y sobre todo, ¿ha demostrado que puede estar presente sin necesidad de resolver, de opinar, de comparar con su propia experiencia? Porque hay personas que parecen cercanas pero en realidad son sumideros emocionales. Les cuentas algo y desaparece. No porque lo olviden, sino porque no saben qué hacer con ello. Y otras, en cambio, son recipientes seguros. Reciben, sostienen, y devuelven solo lo que tú les pides que devuelvan. A esas personas, con el tiempo, puedes ir revelando más. Pero incluso con ellas, la revelación debe ser gradual. Como quien baja una escalera de mano en mano, no de un salto. El quinto paso es la práctica del silencio activo. Y aquí llegamos al corazón del mecanismo. Porque la mayoría entiende el silencio como ausencia. No hablar, no decir, no compartir. Pero el silencio activo es diferente. Es un silencio que no está vacío. Está lleno de presencia. Es el silencio de quien elige no decir algo no porque no tenga nada que decir, sino porque sabe que ese algo está mejor guardado, al menos por ahora. La práctica del silencio activo se cultiva como se cultiva un músculo. Al principio cuesta, duele no decir lo que quieres decir. Sientes una presión interna, una necesidad de exteriorizar, de compartir, de descargar. Pero si aprendes a respirar en ese silencio, si aprendes a estar con tu propia verdad sin tener que lanzarla hacia afuera, algo comienza a cambiar. Esa verdad, esa herida, ese sueño, esa promesa, deja de ser una presión y se convierte en una presencia. Ya no te empuja desde dentro, te acompaña, y tú puedes mirarla, sostenerla, incluso hablar con ella en tu interior, sin necesidad de que nadie más la escuche. Y entonces ocurre algo hermoso.
Cuando has practicado el silencio activo durante suficiente tiempo, cuando has aprendido a estar con tus 4 cosas sin tener que mostrarlas, algo se transforma en ti. Ya no necesitas la validación externa para sentir que tu mundo interior es real. Ya no te mueve la urgencia de compartir para existir. Existes, y tu silencio es prueba de esa existencia. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de ti. Y aquí aparece una paradoja final. Cuando has aprendido a callar por sabiduría, cuando has integrado este mecanismo de custodia interior, entonces puedes hablar con verdadera libertad. Porque ya no hablas para llenar un vacío. Hablas desde la plenitud. Ya no buscas en el otro una confirmación de tu valor. Ya sabes que lo tienes. Y entonces, cuando hablas, lo haces con una calidad diferente. Sin ansiedad, sin sobreexplicación, sin miedo a ser malinterpretado. Porque sabes que lo que dices es solo una parte de ti, no todo. Y que aunque esa parte sea mal recibida, el resto de ti permanece intacto, protegido, a salvo. Ese es el mecanismo. 5 pasos que no se aprenden de una vez, sino que se ensayan día a día, conversación a conversación, silencio a silencio. Percepción del valor, diferenciación de niveles, observación del umbral, prueba del recipiente, práctica del silencio activo. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. Porque entender el mecanismo no es suficiente si no lo sientes en tu propia carne. Así que te invito a cerrar los ojos, si puedes, o simplemente a bajar la mirada. Respira conmigo 3 veces. 1, 2, 3. Y ahora elige una de esas 4 cosas. La herida que aún duele. La semilla que no ha brotado. El sueño frágil. La promesa interna. Solo una, la que sientas más cerca ahora mismo. Sin nombrarla en voz alta, obsérvala. ¿Es valiosa para ti? No para los demás. Para ti. ¿Sientes que merece respeto? ¿Merece cuidado? Ahora pregúntate, ¿en qué nivel de intimidad está esta cosa? ¿Es de esas que solo tú puedes habitar? ¿O quizás podría ser compartida con alguien muy seguro? No respondas con la mente. Responde con la sensación en el cuerpo. ¿Hay tensión? ¿Hay apertura? ¿Hay miedo? ¿Hay paz? Ahora siente el umbral. Imagina que estás frente a esa persona en quien pensaste alguna vez para revelar esto. Siente la garganta, el pecho, el vientre. ¿Hay un apretar? ¿Hay un querer soltar? No cruces el umbral ahora. Solo obsérvalo, respira en él, y pregúntate, ¿esta persona ha pasado la prueba del recipiente? ¿O solo quiero contarlo porque necesito que alguien me escuche, sin importar quién? Y finalmente, practica un instante de silencio activo. No digas nada, no escribas nada, solo quédate con esa cosa dentro de ti. Siéntela, dale un lugar, dile en silencio. Te veo, te reconozco, no te voy a mostrar a cualquiera, pero te voy a cuidar. Y nota cómo cambia tu cuerpo cuando dices eso. Quizás se relaja un poco, quizás la presión disminuye, quizás aparece una pequeña paz que no estaba antes. Eso, amigo mío, es el mecanismo en acción. No es teoría, es experiencia, y cuanto más lo practiques, más natural se volverá. Hasta que un día, sin darte cuenta, habrás dejado de hablar por impulso y habrás empezado a hablar por discernimiento. Y ese día, las 4 cosas que nunca debes revelar a nadie ya no serán una carga. Serán un tesoro, y tú, su guardián. No un guardián que aprieta con miedo, sino un guardián que protege con amor. Porque al final, eso es lo que Pedro aprendió en sus años de caminar entre sombras y luces. No a esconderse, no a desconfiar de todos, sino a ser un guardián fiel de su propio corazón. Y desde esa fidelidad, a abrirse al mundo sin perderse. A hablar sin traicionarse, a callar sin anularse. Y ahora, con este mecanismo ya no como idea sino como experiencia vivida en tu propio cuerpo, estamos listos para los 3 destellos que vienen desde esa tradición que Pedro nos dejó. 3 insights asimétricos, 3 ventanas que se abren en la habitación donde guardas tu fuego. Cada uno más hondo que el anterior. Cada uno capaz de iluminar un rincón que quizás ni sabías que existía. Porque la sabiduría de custodiar no se agota en saber qué callar. Se expande en entender por qué, para qué, y hacia dónde te lleva ese silencio bien habitado. Pero eso, querido amigo, lo dejamos para el siguiente tramo de este camino. Porque lo que acabas de recorrer ya es un paso profundo. Y los 3 destellos que vienen merecen que llegues con el alma aún abierta, aún respirando, aún en esa calma que sigue haber mirado de frente lo que llevas dentro sin tener que mostrarlo a nadie. Llegamos ahora al lugar donde la luz se vuelve más suave pero también más penetrante. No es una luz que deslumbre, es una luz que aclara, como la que entra por una ventana pequeña en una habitación que ha estado cerrada durante mucho tiempo. No necesitas encender nada más, solo dejar que entre, y lo que va a entrar ahora son 3 destellos. 3 insights que no están ordenados de manera lógica, sino de manera humana.
Cada uno te tocará en un lugar diferente. Quizás el primero resuene en tu memoria, el segundo en tu pecho, el tercero en esa zona que ni siquiera sabías que existía hasta que algo la roza. Estos 3 destellos vienen de esa tradición que Pedro representa. No son citas literales, no son dogmas, son interpretaciones, ecos, reflejos de algo que se ha ido transmitiendo en el silencio de generación en generación. Como piedras que se lanzan a un lago y producen ondas que se expanden mucho después de que la piedra haya tocado el fondo. Así que siéntate cómodamente, no hay prisa, no hay examen, solo 3 momentos de claridad, y al final de cada uno, un pequeño espacio para que lo que has escuchado encuentre su lugar dentro de ti. El primer destello tiene que ver con la relación entre el silencio y la verdad. Y esto es importante porque vivimos en una cultura que ha asociado la verdad con la exposición. Decir la verdad, según nos han enseñado, significa decirlo todo. Significa no ocultar nada, significa ser transparente hasta el punto de la desnudez completa. Pero hay una verdad más antigua que esa. Una verdad que Pedro aprendió cuando dejó de ser el pescador impulsivo y se convirtió en el pastor que conocía a cada una de sus ovejas. Y esa verdad dice algo muy sencillo. La verdad no necesita ser dicha para ser verdad. Piénsalo un momento. ¿El amor que sientes por alguien es menos real porque no lo declaras en voz alta cada mañana? ¿El dolor que llevas dentro es menos real porque no lo confiesas en cada conversación? ¿La esperanza que te sostiene es menos real porque no la conviertes en un discurso? No, la verdad de lo que eres no depende de cuánto de eso revelas. Depende de cuánto de eso vives. Y vivir la verdad no es lo mismo que contarla. Pedro entendió esto después de haber hablado tanto que a veces sus palabras se adelantaban a su corazón. Entendió que hay una verdad que se vive en el silencio. Una verdad que se expresa en la forma en que tratas a los demás, en la manera en que enfrentas la adversidad, en la integridad con que te levantas cada mañana. Esa verdad no necesita ser anunciada. Esa verdad simplemente es, y cuando intentas ponerla en palabras antes de tiempo, a veces la reduces. La encajas en un molde que no le pertenece. La haces más pequeña de lo que realmente es. Hay una imagen que me acompaña mientras pienso en esto. La imagen de un árbol que crece en un valle apartado. Nadie lo ve, nadie lo nombra, nadie escribe poemas sobre él. Pero eso no impide que sus raíces se hundan en la tierra, que su tronco se vuelva firme, que sus ramas se extiendan hacia el cielo. El árbol no necesita testigos para ser árbol. Su verdad no depende de la mirada de nadie. Y tú tampoco. Tu verdad más profunda no depende de cuántas personas la conozcan. Depende de cuánto la vivas. El primer destello es entonces este. No confundas la exposición con la autenticidad. Puedes ser profundamente auténtico sin contar tu vida entera. Puedes ser completamente verdadero sin abrir todas las puertas de tu interior. Porque la autenticidad no es un espectáculo. Es una coherencia. Es que lo que haces, lo que dices, lo que callas, lo que eliges, todo eso esté alineado con lo que llevas dentro. Y esa alineación puede ocurrir en el silencio. De hecho, a menudo ocurre mejor en el silencio, porque en el silencio no hay presión por agradar, no hay necesidad de explicar, no hay ansiedad por ser comprendido. En el silencio, simplemente eres. Y aquí Pedro nos regala una enseñanza hermosa y difícil. Nos regala la idea de que el silencio no es la ausencia de verdad. El silencio es la forma más pura de la verdad cuando la verdad aún no ha encontrado su lenguaje. Porque hay verdades que no pueden ser dichas con palabras. Solo pueden ser vividas, y quien intenta decirlas antes de vivirlas, termina traicionándolas. No por malicia, sino por impotencia del lenguaje. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de revelar algo profundo, pregúntate, ¿esta verdad necesita ser dicha o necesita ser vivida? ¿Estoy buscando un testigo o estoy buscando encarnar lo que llevo dentro? Y si la respuesta es que aún no has vivido esa verdad lo suficiente, entonces calla. No por miedo, por respeto, porque esa verdad merece madurar en ti antes de ser ofrecida a otro. El segundo destello es más sutil y quizás más incómodo. Tiene que ver con la relación entre el silencio y el poder. No el poder sobre los demás, sino el poder sobre uno mismo. Y aquí la tradición de Pedro nos ofrece una perspectiva que rara vez se escucha en los discursos espirituales. Nos dice que quien no puede callar, no puede elegir. Porque la palabra, una vez dicha, ya no te pertenece. Toma vuelo propio, se instala en la mente del otro. Se transforma, se distorsiona, se usa, y tú ya no tienes control sobre ella. En cambio, lo que callas sigue siendo tuyo, sigue estando en tu poder. Puedes trabajarlo, sanarlo, fortalecerlo, transformarlo, sin la interferencia de miradas ajenas. Y cuando finalmente decidas revelarlo, si es que decides hacerlo, lo harás desde una posición de soberanía,
no de necesidad. Porque habrás aprendido a estar con eso sin necesitar que nadie lo valide. Pedro aprendió esto de la manera más dura. Aprendió que sus palabras, dichas sin control, lo habían llevado a negar lo que más amaba. No porque quisiera, sino porque no había aprendido a callar. Su poder sobre sí mismo se desvaneció en el momento en que la presión exterior encontró una boca abierta sin filtro. Y luego, en el llanto, entendió que el verdadero poder no está en hablar. Está en decidir cuándo hablar y cuándo callar. Ese es el segundo destello. Tu silencio es tu territorio de libertad. Cada vez que eliges callar algo que no debe ser dicho aún, estás ejerciendo un poder que nadie te puede quitar. Estás diciendo, esto es mío, y yo decido cuándo y cómo se comparte. Y esa decisión, repetida una y otra vez, te va devolviendo la soberanía sobre tu propia vida. Porque vivimos en un mundo que constantemente nos pide que nos expongamos, que nos abramos, que seamos vulnerables. Y la vulnerabilidad es hermosa cuando es elegida, pero es violencia cuando es impuesta. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nos imponemos a nosotros mismos la obligación de revelar lo que aún no debe ser revelado. Callar no es debilidad. Callar es, muchas veces, el acto más poderoso que puedes realizar. Porque callar requiere más fuerza que hablar. Hablar puede ser un impulso. Callar es una decisión. Hablar puede ser una reacción. Callar es una respuesta consciente. Y esa respuesta consciente es lo que te diferencia de quien vive a merced de sus emociones y de las circunstancias. Imagina por un momento que tienes un jardín. Y en ese jardín hay flores que aún no han abierto. Si las fuerzas a abrir con los dedos, las rompes. Si las expones al sol más fuerte antes de tiempo, se marchitan. El poder del jardinero no está en abrir las flores. Está en esperar, en proteger, en dar el tiempo justo para que cada flor se abra cuando está lista. Eres ese jardinero, y lo que callas son esas flores cerradas. No las muestres antes de que estén listas. No permitas que nadie te presione para que las abras con violencia. Espera, confía en el tiempo, confía en tu capacidad de saber cuándo es el momento. El tercer destello es el más profundo de los tres, y quizás el más difícil de escuchar sin sentirse removido por dentro. Tiene que ver con el amor, porque al final, todo esto de callar y revelar, de proteger y compartir, no tiene sentido si no está atravesado por el amor. No un amor romántico ni sentimental. Un amor más ancho, un amor que sabe que el otro también es un jardín cerrado, también tiene sus cuatro cosas, también está aprendiendo a callar y a hablar. La tradición que viene de Pedro nos dice algo que parece una paradoja. A veces el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es no contarle todo. No porque no confíes en él, sino porque sabes que tu revelación podría ser una carga que él no está preparado para llevar. Y el amor verdadero no solo piensa en lo que tú necesitas decir. También piensa en lo que el otro puede recibir. Hay personas que confunden la intimidad con la descarga emocional. Creen que amar es contarlo todo, sin filtro, sin consideración. Y eso no es amor. Eso es necesidad. El amor verdadero es cuidadoso. El amor verdadero pregunta, ¿esto que voy a decir le hará bien a la otra persona? ¿O solo me hará bien a mí? ¿Estoy compartiendo desde la generosidad o desde la urgencia? ¿Estoy ofreciendo un regalo o estoy descargando un peso? Pedro aprendió esto cuando pasó de ser un discípulo impulsivo a un pastor que conocía a cada una de sus ovejas. Sabía que a unas había que darles leche, no carne sólida. Sabía que a otras había que hablarles fuerte, y a otras en voz baja. Sabía que no todas estaban preparadas para escuchar lo mismo. Y esa sabiduría no era manipulación. Era amor. Era el amor que respeta los tiempos del otro. El amor que no fuerza. El amor que espera. Y aquí llegamos al corazón del tercer destello. Callar no es solo protegerte a ti mismo. Es también proteger al otro. Porque cuando revelas algo para lo que el otro no está preparado, puedes hacerle daño sin querer. Puedes ponerlo en una posición incómoda. Puedes obligarlo a sostener algo que él no puede sostener. Y luego, cuando él se aleje o responda mal, tú te sentirás traicionado. Pero quizás la traición no vino de él. Vino de tu propia imprudencia al revelar algo que él no pidió saber. Esto es especialmente cierto con las heridas profundas. Hay una tendencia moderna a creer que compartir el dolor siempre es sano. Y no es así. Compartir el dolor puede ser sano si el otro es un recipiente seguro. Pero si el otro no lo es, compartir el dolor puede retraumatizarte a ti y puede herir a él. Porque hay dolores que son como venas abiertas. Y si las muestras a alguien que no sabe cómo detener la sangre, ese alguien puede asustarse, alejarse, o peor aún, meter los dedos en la herida sin querer. El amor, entonces, no solo te pide que cuides lo que llevas dentro. Te pide que cuides también el corazón del otro.
Y a veces cuidar el corazón del otro significa callar. No por orgullo, no por desconfianza, por una compasión profunda que sabe que no todo está listo para ser compartido. Pedro, al final de su vida, entendió esto de una manera que pocos entienden. Entendió que el silencio puede ser la forma más alta de caridad. Porque hay personas que van por la vida cargando sus propios pesos, y si tú les añades los tuyos, aunque sea con buena intención, puedes romperlos. El amor verdadero no añade peso. El amor verdadero aligera, y a veces, la forma de aligerar la carga del otro es no contarle la tuya. Estos 3 destellos forman un triángulo de luz. El primero te enseña que la verdad no necesita ser dicha para ser verdad. El segundo te enseña que callar es poder, no debilidad. El tercero te enseña que el silencio puede ser un acto de amor hacia el otro. Y cuando juntas estos 3, algo cambia en tu percepción de lo que significa guardar tus 4 cosas. Ya no es una lista de prohibiciones. Es una ética de la intimidad. Es una forma de habitar el mundo que respeta lo sagrado, tanto en ti como en los demás. Ahora, antes de cerrar este tramo, quiero tomarme un momento para integrar lo que hemos recorrido. Porque estos 3 destellos no son independientes. Se alimentan entre sí, y cuando los practicas juntos, se convierten en algo más que una técnica. Se convierten en una manera de estar en la vida. El primer destello te invita a vivir tu verdad antes de contarla. El segundo destello te invita a ejercer tu poder callando cuando es necesario. El tercer destello te invita a amar al otro también con tu silencio. Y en el centro de todo esto está la misma enseñanza que Pedro recibió después de su larga noche. No todo lo que brilla debe ser mostrado. Hay una luz que solo brilla en la intimidad. Hay una luz que solo brilla en el silencio. Hay una luz que solo brilla cuando estás a solas con tu propia alma. Y esa luz, paradójicamente, es la que más ilumina cuando finalmente decides compartirla, porque ha sido cuidada, protegida, respetada. Pedro, según nos han transmitido, decía algo hermoso a sus compañeros más cercanos. Decía, con una sonrisa que nacía de haber llorado mucho: aprendí que mi boca no es la puerta de mi corazón. Mi corazón tiene muchas puertas, y yo decido cuándo abrir cada una. Esa frase, tan sencilla, resume todo lo que hemos hablado. Tu corazón tiene muchas puertas. No todas deben estar abiertas al mismo tiempo. No todas deben abrirse ante la misma persona. No todas deben abrirse en el mismo momento de tu vida. Y tú eres el único que tiene la llave de cada una. Así que ahora, al cerrar este 5.º tramo, te invito a preguntarte: ¿qué puerta has dejado abierta cuando debías haberla cerrado? ¿Qué puerta has mantenido cerrada cuando quizás ya era hora de abrirla un poco? Y sobre todo, ¿qué puerta estás dispuesto a custodiar con más cuidado a partir de ahora? No por miedo, sino por reverencia a lo sagrado que vive dentro de ti. Porque hemos llegado casi al final de este camino. Pero un camino que termina no es un camino que se acaba. Es un camino que se transforma en semilla. Y lo que viene ahora es el cierre. Un cierre que no es un adiós, sino un ritual. Un momento para bajar la mirada, poner una mano en el pecho, y recibir una bendición que no viene de fuera, sino de ese mismo silencio que hemos aprendido a habitar. Así que respira, porque lo último que queda por decir no es más información. Es una despedida que siembra. Es una puerta que se cierra suavemente, pero que deja una rendija abierta para que el aire fresco de lo que has aprendido siga entrando en los días que vienen. Y ahora llegamos al final. Pero no un final que cierra, sino un final que abre. Porque todo lo que hemos recorrido juntos, la herida que no debe mostrarse, la semilla que aún no ha brotado, el sueño frágil que necesita silencio, la promesa interna que crece en la oscuridad, no ha sido para dejarte con una carga más. Ha sido para devolverte algo que quizás habías perdido. La certeza de que tu mundo interior es sagrado, y que tú eres su guardián natural. Pero todo camino que termina necesita un rito. No un rito complicado ni externo. Un rito íntimo, silencioso, que selle en tu cuerpo y en tu memoria lo que has aprendido. Porque la sabiduría no se retiene con la mente, se retiene con el corazón. Y el corazón recuerda no por conceptos, sino por gestos, por pausas, por pequeñas acciones que repites hasta que se vuelven parte de quien eres. Así que te invito a hacer algo diferente ahora. No es un ejercicio, es una ceremonia callada. Puedes quedarte donde estás. No necesitas velas, ni incienso, ni música especial. Necesitas solo tu respiración y tu intención. Porque lo sagrado no necesita parafernalia. Lo sagrado necesita presencia. Y tú ya estás aquí. Cierra los ojos si puedes. Si no, baja la mirada hacia tus manos. Apoya una sobre la otra, o pon una sobre tu pecho, donde sientes los latidos. Siente el peso de tus brazos. Siente el contacto de tu ropa con tu piel.
Siente el aire que entra y sale por tu nariz o por tu boca. No apresures nada, no intentes sentir algo especial. Solo está presente, porque la presencia es el primer acto de custodia. Ahora, respira conmigo 3 veces lentamente. Inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas, y en cada exhalación, deja ir un poco la tensión que llevas en los hombros, en la mandíbula, en el entrecejo. No fuerces, solo permite, como quien deja caer una piedra al fondo del agua sin hacer ruido. Y ahora, en ese espacio de calma, quiero que recuerdes las 4 cosas. No como palabras, como sensaciones, la herida que aún duele, no la historia completa, solo la sensación de esa herida en tu cuerpo. ¿Dónde está? ¿Qué temperatura tiene? ¿Es aguda o sorda? No la juzgues, solo obsérvala, como si miraras una nube pasar. Ella está ahí, no necesita irse, solo necesita ser vista por ti. La semilla que no ha brotado, ese deseo, ese cambio, esa posibilidad que aún no tiene forma. No intentes definirla, solo siente su presencia, quizás como un peso pequeño en el vientre, quizás como una luz tenue detrás del esternón, quizás como una incomodidad que no sabes nombrar. Está bien, no necesitas nombre, solo necesitas reconocer que está ahí, esperando su tiempo. El sueño frágil, ese anhelo que casi da miedo pronunciar. No lo digas en voz alta, solo déjalo flotar en tu interior como una hoja en el agua. Sin agarrarlo, sin empujarlo, solo observa cómo se mueve. Quizás se acerca, quizás se aleja, no importa, lo importante es que tú sabes que está ahí. Y que has decidido no mostrarlo a cualquiera. Eso ya es un acto de amor hacia él. La promesa interna, esa palabra que te diste a ti mismo en un momento de claridad. Quizás la recuerdas con nitidez, quizás solo la intuyes, no importa, lo que importa es que ahora, en este silencio, la renuevas sin necesidad de decírsela a nadie. Te veo, te recuerdo, te voy a cuidar. Ahora, sin abrir los ojos, lleva tu atención a la base de tu garganta. Ese es el lugar del umbral. Ese es el lugar donde la palabra quiere salir o donde el silencio decide quedarse. Y pregúntate en silencio, ¿cómo me he sentido al guardar estas 4 cosas? ¿He sentido culpa? ¿He sentido alivio? ¿He sentido miedo? ¿He sentido paz? No hay respuestas correctas, solo hay honestidad. Y ahora, desde ese lugar, quiero que recibas una bendición. No una bendición mágica ni religiosa en el sentido estricto. Una bendición humana, de las que se dan de corazón a corazón. Una bendición que viene de esa tradición antigua que Pedro representó con acento agudo después de haber aprendido a callar y a hablar con sabiduría. Que tu silencio no sea una cárcel, que sea una tierra fértil donde tus heridas aprendan a cerrarse sin prisa, donde tus semillas echen raíces sin ser desenterradas por miradas curiosas, donde tus sueños frágiles se vuelvan fuertes sin tener que demostrar nada a nadie, donde tus promesas internas se conviertan en hueso sólido, capaz de sostenerte incluso cuando todo lo demás tambalea. Que encuentres a las personas que sepan recibir lo que guardas, no a todas, pero sí a algunas, a las que merecen estar junto a tu fuego, y que sepas distinguirlas no por sus palabras bonitas, sino por su presencia constante, su discreción probada, su capacidad de sostener sin romper. Que tengas el valor de callar cuando el impulso te empuja a hablar. Y que tengas el valor de hablar cuando el silencio se vuelve cómplice de tu soledad. Porque hay un tiempo para cada cosa. Y tú, con la práctica, aprenderás a reconocer ese tiempo no con la mente, sino con el corazón. Que no confundas la exposición con la autenticidad. Que sepas que puedes ser profundamente verdadero sin contar tu vida entera. Que tu verdad más profunda no depende de cuántas personas la conozcan, sino de cuánto la vivas en cada gesto, en cada elección, en cada pequeño acto de integridad. Que el poder de callar te devuelva la soberanía sobre tu propia vida. Que sepas que cada silencio elegido es un territorio de libertad que nadie te puede quitar. Y que desde esa libertad, cuando hables, tus palabras tengan el peso y la claridad de quien no necesita nada de vuelta. Que el amor te enseñe a callar también por el otro. Que sepas que a veces el acto más amoroso es no contar lo que podría ser una carga. Que tu silencio sea una caricia, no un muro. Que sea una espera, no un abandono. Que sea una forma de decir, te respeto demasiado como para ponerte este peso que aún no puedes llevar. Y finalmente, que recuerdes siempre esto: lo que guardas no se pierde. Lo que proteges crece, lo que callas con sabiduría se convierte, con el tiempo, en algo que puedes compartir sin miedo. Porque la custodia no es para siempre, es para el tiempo necesario. Y cuando ese tiempo termina, cuando la herida ha cicatrizado, cuando la semilla ha brotado, cuando el sueño ya no es frágil, cuando la promesa se ha cumplido, entonces puedes abrir la mano. Entonces puedes mostrar lo que antes guardabas.
Y ya no será una revelación imprudente. Será un regalo que has madurado en el silencio de tu propio corazón. Ahora, antes de abrir los ojos, quiero que hagas un gesto muy pequeño. Pon la mano abierta sobre tu pecho, como si sostuvieras algo invisible. Y luego, lentamente, cierra los dedos, no apretando, solo cubriendo. Ese es el gesto de la custodia. No es un puño cerrado por miedo. Es una mano que protege algo valioso. Siente la diferencia. El miedo aprieta. La custodia envuelve. El miedo tensa. La custodia sostiene. Tu mano ahora está sosteniendo lo que llevas dentro. No para siempre. Solo por ahora. Solo hasta que llegue el momento de abrirla. Y ahora, respira hondo una vez más. Lleva tu atención a la punta de los dedos. A las plantas de los pies. A la parte baja de la espalda. Vuelve a tu cuerpo, porque lo sagrado no está fuera. Está en esta respiración, en este latido, en esta presencia que eres tú. Cuando estés listo, puedes abrir los ojos lentamente. Pero no pierdas del todo la sensación de esta pausa. Lleva contigo ese gesto interior. Lleva contigo la imagen de tu mano cerrada suavemente sobre tu pecho. Porque en los días que vienen, cuando alguien te pregunte de más, cuando sientas la presión de contar algo que aún no debe ser contado, cuando el impulso quiera abrir tu boca antes de que tu corazón haya decidido, recuerda este momento. Recuerda que tienes el derecho y la capacidad de decir, esto no lo voy a compartir ahora. Y no hace falta que lo digas con rudeza. Puedes decir, todavía no sé cómo ponerlo en palabras, o necesito más tiempo para entenderlo yo mismo, o simplemente, prefiero no hablar de eso ahora. Cada una de esas frases es un acto de custodia. Cada una de esas frases es un paso hacia la soberanía sobre tu propia vida interior. 4 cosas que nunca debes revelar a nadie. Pero nunca es un tiempo que no termina. Es un tiempo que se transforma. Nunca es ahora. Nunca es a esta persona. Nunca es de esta manera. Porque lo que hoy no debe ser revelado, quizás mañana sí. Y lo que no debe ser revelado a esta persona, quizás a otra sí. Y lo que no debe ser revelado de esta manera, quizás de otra sí. El arte está en discernir. Y el discernimiento, como todo arte, se aprende practicándolo. Pedro, aquel pescador de palabras rápidas y arrepentimientos amargos, al final de sus días ya no era el mismo. No porque hubiera dejado de hablar, sino porque había aprendido a escuchar. Y al aprender a escuchar, había aprendido a callar. Y al aprender a callar, había aprendido a hablar solo cuando sus palabras podían ser un regalo, no una herida. Y esa es la meta, no la perfección, la dirección, no llegar a ser alguien que nunca se equivoca. Llegar a ser alguien que, cuando se equivoca, lo reconoce y vuelve a empezar. Como Pedro, como tú, como todos los que caminamos con el corazón en una mano y el silencio en la otra. Ahora, este camino que hemos hecho juntos termina aquí. Pero termina como terminan los ríos que llegan al mar. No desaparecen, se ensanchan. Todo lo que has escuchado sigue ahora contigo. No en forma de reglas, sino en forma de preguntas. Las preguntas que te acompañarán en los días que vienen. ¿Esto que voy a decir es valioso? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Está preparado para recibirlo? ¿Estoy preparado para las consecuencias? ¿O es mejor guardarlo un poco más? No hay respuestas universales, solo respuestas honestas para cada momento. Y quiero dejarte con una imagen final. No una enseñanza, una imagen. Imagina un jardín al anochecer. Las flores se cierran una a una. No por miedo a la noche. Por sabiduría. Saben que la noche protege su humedad, que la oscuridad guarda sus colores para que no se desgasten con el sol. Y al amanecer, cuando la luz vuelve, se abren de nuevo. Pero no todas se abren al mismo tiempo. Cada una tiene su ritmo. Cada una sabe cuándo es el momento. Tú eres ese jardín. Y las 4 cosas son tus flores. Déjalas cerrarse cuando sea noche. Déjalas abrirse cuando sea día. Y confía en que tu propia sabiduría interior sabe distinguir la noche del día, el silencio de la palabra, la custodia de la revelación. No necesitas apresurarte, no necesitas explicarte, no necesitas disculparte por guardar lo que aún no está listo. Tu silencio no es una ofensa para nadie. Tu silencio es un acto de respeto hacia lo sagrado que llevas dentro. Y lo sagrado, como bien sabía Pedro después de todas sus caídas y todos sus levantamientos, no se negocia. Se honra, se cuida, se agradece. Así que gracias. Gracias por haber llegado hasta aquí. Por haber escuchado con el corazón abierto. Por haberte permitido este rato de silencio compartido. Ahora vuelve a tu vida, a tus conversaciones, a tus relaciones. Pero vuelve diferente. Vuelve con la certeza de que no tienes que contarlo todo. Vuelve con la libertad de elegir qué guardas y qué compartes. Vuelve con la paz de quien sabe que lo más valioso que tiene no necesita ser visto para ser real.
Que así sea, y que el silencio que has aprendido a habitar te acompañe como un amigo fiel, no como un juez severo. Porque al final, de eso se trata, de aprender a ser un buen guardián de tu propio fuego, para que cuando llegue el momento de compartirlo, no queme, ilumine.